Durante la fiesta especial para parejas, vi a mi esposa salir con otro hombre por la puerta trasera, y no fue como una pesadilla, porque en las pesadillas uno se despierta sudando, temblando y se da cuenta de que todo está bien. Pero allí, no había despertador, ni almohada, ni escapatoria. Solo el dolor seco y punzante que me atenazaba el pecho como una cuchilla fría. Corrí hacia ellos sin pensar, y cuando ella me vio, no mostró sorpresa, no intentó disimularlo, no dijo nada. Simplemente bajó la mirada como si ya supiera que estaba perdiendo. Y yo no grité. No pedí explicaciones. No supliqué, no supliqué. Simplemente dije, acabas de salir de nuestra historia. Regresé sola al comedor, sonriendo a la camarera que me ofreció una copa de vino, como si mi mundo no se estuviera derrumbando por dentro. No derramé ni una lágrima. No es que no me doliera, me dolía tanto que incluso respirar me costaba. Pero me negué a ser destruida allí, delante de todos, delante de ella. Porque la dignidad no es lo que queda cuando todo termina. Es lo que eliges llevar contigo cuando el amor se acaba. Esa noche, la música siguió sonando. La luz de las velas aún titilaba sobre las mesas decoradas con flores blancas. Las parejas seguían riendo, seguían bailando, seguían brindando por el amor. Y yo, entre lentos sorbos de vino, brindé por el final. Ella se fue por las puertas traseras, pero no fue solo el salón de baile lo que dejó. Dejó nuestro hogar. Dejó la vida que habíamos construido. Dejó las promesas que una vez me hizo, mirándome a los ojos, sus manos entrelazadas con las mías. Y yo, aunque destrozado, supe en ese mismo momento que no había vuelta atrás. La traición, cuando sucede, no solo destruye el amor. Destroza el suelo, el techo e incluso el espejo, porque te miras a ti mismo y ya no te reconoces. El hombre traicionado se rompe en 1000 pedazos y debe decidir qué hacer con ellos. Elegí no recoger los viejos pedazos. Elegí reconstruirme de otra manera. En los días siguientes, reviví la escena docenas de veces. En la ducha, conduciendo, cortando verduras para una cena solitaria, intentando dormir. Siempre ella, con el vestido rojo, la espalda descubierta, siguiendo a un hombre al que nunca había visto. Siempre ella, sin el coraje de mirarme a los ojos, como si ya supiera lo que había hecho, como si hubiera aceptado la sentencia. Me pregunté qué nos habría pasado. ¿En qué momento se había desconectado de nuestra historia? Si fue algo que yo no hice, o algo que ella había llegado a desear. Pero lo cierto es que la traición no viene con justificación. Viene con el silencio. Con distancias que se convierten en abismos. Con miradas que ya no se encuentran. Y quizá ya éramos dos desconocidos compartiendo techo incluso antes de esa fiesta. Pero fue en ese momento cuando me di cuenta, habíamos muerto. Y ella era la sepulturera. No hubo pelea. No hubo escándalo. Solo una amarga despedida, teñida de vergüenza y arrepentimiento. No intercambiamos palabras, ni cartas, ni peticiones. Desapareció durante semanas. Desapareció de nuestra rutina. Dejando solo su sombra en la almohada a nuestro lado y un vago aroma en la ropa que había en el armario. Y yo, mientras tanto, aprendí a amarme solo a mí mismo. Aprendí a hacer café solo para una persona. Aprendí a no culparme por un error que no cometí. Porque cuando alguien elige engañar, no se trata de la otra persona, se trata de sí mismo. Se trata del agujero que no puede llenar con amor verdadero y que busca llenar con aventuras vacías. Y ella, por mucho que intentara ocultarlo, lo sabía. Sabía lo que arriesgaba. Sabía lo que perdía. Semanas después, vino a verme. Tenía los ojos hinchados y el rostro demacrado. Dijo que había cometido un error. Que el hombre con el que había salido no era serio, que solo buscaba momentos. Dijo que pensaba en mí todas las noches. Que me extrañaba. Que quería volver. Pero el tiempo no regresa. Y el amor, cuando se rompe, a veces se convierte en demasiado fragmento para reconstruirlo. La escuché con calma. No grité. No la humillé. No la cuestioné. Simplemente dije lo que necesitaba decir, te perdono. Pero lo que vivimos ya es cosa del pasado.
Y vi que sus ojos se llenaban de una desesperación silenciosa, como quien ve partir el tren y se da cuenta de que se quedó en la estación. Demasiado tarde. Lo que ella no sabía, y quizá yo nunca imaginé que sucedería, es que ya no estaba solo. Y no se trataba de venganza, de reemplazo, de llenar el vacío con nada. Era algo más. Un reencuentro inesperado. Alguien que había estado cerca durante años, pero a quien mis ojos no podían ver, demasiado ocupado intentando salvar algo que ya estaba muerto. Era un amor antiguo, tierno y sincero. Una amistad que maduró como el vino. Y un día, sin esfuerzo, me sonrió de una manera que nadie más lo hizo. Y supe que estaba ahí. En la serenidad de sus ojos. En el silencio cómodo. En el respeto que desbordaba con cada gesto. No era pasión impulsiva, era amor maduro. El tipo de amor que no necesita prometer eternidad, porque vive intensamente en el ahora. Mientras la anciana intentaba rescatar lo que destruyó, yo aprendía a amar de nuevo. A confiar de nuevo. A creer que, a pesar de la traición, el amor aún era posible, solo que en otro lugar. En otro regazo. En otro tiempo. La nueva mujer no hizo promesas. No juró fidelidad eterna. Pero nunca me dio motivos para dudar. Llegó despacio, sin prisas, y reconstruyó lo que la anterior había destruido. Y ese fue el punto de inflexión más importante de mi vida. Porque cuando su exesposa regresó, no encontró a un hombre roto pidiendo reconciliación. Encontró a alguien completo. Y esa era la verdadera venganza, no frialdad, ni desprecio, sino paz. Porque nada duele más a alguien que te traicionó que verte seguir adelante sin ella. Que reconstruiste lo que ella rompió y construiste algo mejor. Lo curioso es que, en medio de todo este caos, nunca busqué venganza. Solo dignidad. Nunca deseé que sufriera. Pero la vida tiene una forma peculiar de mostrar lo que realmente vale la pena. Y hoy, cuando me mira, sabe que perdió. Y cuando la miro, no veo ira. Solo gratitud. Porque fue su traición la que me liberó para experimentar el amor que merecía. Pero lo que hace de esta historia algo verdaderamente inesperado, algo que nadie jamás podría haber imaginado, es lo que sucedió cuando reencontré a esta mujer, que siempre había estado ahí, en las sombras, en silencio, esperando a que yo la viera. El momento en que comprendí que el destino, por cruel que parezca, a veces solo intenta redirigirnos. Y fue en ese reencuentro, tan banal y a la vez tan grandioso, que todo cambió. Porque no era solo un nuevo amor, sino la revelación de algo mucho más grande. Algo que siempre había estado oculto entre líneas en mi propia historia. Algo que solo quienes aguanten hasta el final comprenderán de verdad. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos, romantizamos y nunca justificamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero conllevan una verdad brutal, que el engaño destruye hogares, rompe la confianza y cuesta el amor verdadero. Nuestro propósito es uno, mostrar, a través de la ficción, el precio real de una elección equivocada. Per se. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor y pérdida. Es una lección. Es un shock. Es la realidad vestida de drama. Acomódate. Respira profundamente. La historia comenzará. En una ciudad donde las estaciones parecían obedecer al humor de la gente, una pareja construyó, ladrillo a ladrillo, una historia que parecía haber sido forjada con manos pacientes. Ella se llamaba Emily, él Daniel. Se conocieron una tarde de primavera en el café donde ella trabajaba los fines de semana mientras terminaba su carrera de literatura. Daniel, ingeniero civil, era discreto y de voz suave, pero había algo en su forma de observar el mundo, como si siempre buscara los detalles que nadie más notaba, que atrajo de inmediato a Emily. Su primer encuentro fue modesto, casi silencioso, y quizás fue precisamente esta falta de prisa lo que le dio a su comienzo la textura de algo destinado a perdurar. No fue amor a primera vista, sino una construcción lenta, como una canción que comienza suavemente y se profundiza con cada acorde. Durante sus primeros encuentros, hablaron de libros, arquitectura, música de los 70 y el miedo compartido a vivir una vida superficial. Emily dijo que se sentía asfixiada en relaciones que no la estimulaban mentalmente. Daniel simplemente sonrió,
como si comprendiera sin necesidad de responder. Ambos tenían orígenes diferentes, pero un vacío similar en sus corazones que no expresaban en voz alta. Ella había crecido con padres ausentes, buscando en las palabras la estabilidad que no podía encontrar en su abrazo. Él, criado por su abuela tras perder a sus padres a temprana edad, cargaba con un sentido de la responsabilidad que lo hacía parecer mayor de lo que era. Eran, en cierto modo, dos mitades rotas que encajaban sin esfuerzo, como piezas de un rompecabezas con los bordes desgastados pero que aún encajaban. Con el tiempo, su rutina como pareja se convirtió en una vida cotidiana para tres, él, ella y la sensación de que por fin habían encontrado un hogar fuera de casa. Las cenas eran sencillas, a menudo improvisadas, pero siempre había vino, risas y esa mirada que solo comparten las parejas verdaderamente conectadas. Sus amigos los veían como un modelo a seguir, un ejemplo de un amor que madura sin perder su brillo. Tenían pequeños rituales, domingos tranquilos con café en la cama, mensajes ocultos en libros y la tradición de cenar fuera cada primer viernes de mes, sin importar las prisas del trabajo. No era un cuento de hadas, sino una realidad llena de intención y cariño. Daniel era observador. Se daba cuenta de cuando ella llegaba cansada del trabajo solo por la forma en que tiraba las llaves sobre la encimera. Emily, en cambio, conocía sus silencios como nadie. Sabía cuando estaba tenso antes de una presentación o frustrado con un proyecto. Ambos habían aprendido a respetar el espacio del otro, algo poco común en muchas relaciones. Su amor era maduro, consciente, pero aún había espacio para la espontaneidad. Una vez, él llegó a casa con flores simplemente porque vio a una mujer sonreír al recibir un ramo en la calle y pensó que ella también se merecía esa sonrisa. Y ella, un martes cualquiera por la mañana, escribió, «Te quiero», en el espejo del baño con lápiz labial rojo. Nada grandilocuente, pero sincero. Su familia la adoraba. La hermana de Daniel decía que nunca lo había visto tan centrado y relajado a la vez. Sus amigos de la infancia, al conocerla, comentaban cuánto había cambiado, y para mejor. Ella lo hacía reír. Le permitía soñar con cosas más allá de cálculos y hojas de cálculo. Emily, a su vez, les decía a sus amigos que se sentía segura con él. Que, incluso en silencio, sabía que la querían. Que Daniel la hacía sentir importante, querida y escuchada. Cuando decidieron vivir juntos, no hubo propuesta formal ni ceremonia. Fue una decisión natural, como quien decide respirar cuando sus pulmones le piden aire a gritos. El apartamento que compartían era pequeño pero lleno de vida. Las paredes estaban adornadas con fotos de citas que a ella le encantaban, y las estanterías estaban llenas de plantas que él regaba con dedicación. La cocina olía a café y pan recién hecho, y la cama, incluso en los días difíciles, siempre era el punto de encuentro para la reconciliación. Discutían, por supuesto. Discrepaban por cosas triviales y, a veces, por asuntos serios. Pero había respeto. Siempre había ese momento en que uno de ellos respiraba hondo y decía, ¿hablamos? Esto, quizás, era lo más hermoso entre ellos, la decisión diaria de no dejarse vencer por el orgullo. Emily soñaba con escribir un libro. Daniel, aunque no lo decía en voz alta, soñaba con construir un hogar desde cero para los dos. Un hogar donde pudieran envejecer. Y estos sueños, aunque diferentes, iban de la mano. Ella escribía al final de la tarde, él diseñaba por la noche. Compartían planes, borradores, miedos e ideas. Eran cómplices, compañeros y amantes. En los cumpleaños, no se hacían regalos caros. Se escribían cartas. Cartas largas, llenas de recuerdos, promesas y cariño. Aún les faltaba mucho para casarse oficialmente, pero todos a su alrededor sabían que era más sólido que muchos matrimonios con un anillo de bodas en el dedo. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar. Nada evidente. Nada evidente. Solo pequeñas señales que solo se notan cuando el silencio se alarga demasiado. Emily empezó a trabajar más tarde. Dijo que necesitaba cumplir plazos, terminar proyectos. Daniel, mientras tanto, se sumergía en un nuevo contrato, la construcción de una escuela en un barrio remoto. Sus reuniones disminuyeron. Los mensajes se acortaron. El ritual de los viernes se pospuso 1, 2, 3 veces.
pero ninguno de los dos señaló el problema. Era como si ambos esperaran a que el otro frenara. O tal vez creían que era solo una fase, y que pasaría. La conexión, antes tan fuerte, empezó a flaquear. A veces estaban juntos en la misma habitación, pero tan distantes como desconocidos en un autobús. Daniel intentaba, con gestos sutiles, reconectar. Le preparaba su comida favorita, le compraba libros que creía que le gustarían. Emily le daba las gracias, pero su mirada siempre parecía estar en otra parte. No había desprecio. No había indiferencia. Había ausencia. Una ausencia que dolía porque no tenía forma ni nombre. Era como un eco que se extendía por los rincones de la casa, haciendo que el silencio pareciera más denso que nunca. Aún así, Daniel creía. Creía que solo estaban pasando por una mala racha. Que pronto volverían a su ritmo original. Que toda pareja pasa por altibajos. Y Emily, incluso con su mirada distante, dijo que aún lo amaba. Lo dijo en voz baja, pero lo dijo. Y él se aferró a esas palabras como un náufrago a un trozo de madera. Porque el amor, para Daniel, no era solo sentir, era cuidar. Era quedarse. Era resistir cuando todo le decía que huyera. Por eso no lo cuestionó. No lo exigió. Simplemente esperó. En aquel entonces, ella parecía más reflexiva. Él pasaba más tiempo con el celular. Recibía mensajes a altas horas de la noche, pero decía que eran de compañeros de trabajo. Daniel no era de los que desconfiaban. Nunca lo fue. Siempre creyó que la confianza era la base de cualquier relación. Y la confianza, para él, significaba libertad. Significaba permitir que la otra persona se sintiera completa, incluso fuera de la relación. Quizás por eso no vio lo que venía. O quizás tú lo viste y decidiste no hacerlo. Porque a veces, cuando amas profundamente, finges no verlo. Finges que no duele. Finges que es solo una fase. Daniel era ese tipo de hombre. Un hombre que prefería creer en lo mejor. Que prefería luchar antes que rendirse. Que prefería reconstruir antes que abandonar. Y así se aferró, creyendo que el amor seguía ahí, aunque oculto. Incluso escondido en algún rincón de su corazón. Y quizás por eso nadie, ni siquiera él, podría haber predicho lo que estaba a punto de suceder. O como la fiesta de esa pareja especial cambiaría para siempre. La invitación a la fiesta especial para parejas llegó en un sobre sencillo, pero tenía un significado que Daniel no pudo explicar de inmediato. Fue organizada por amigos cercanos, un evento que celebraba la unión, los recuerdos y los compromisos que cada pareja había forjado a lo largo de los años. Para él, parecía la oportunidad perfecta para reconectar con Emily, para recuperar esa calma que parecía haberse apagado en ella durante los últimos meses. La observó con cariño mientras leía la invitación, y por un momento, creyó ver el entusiasmo que tanto deseaba en sus ojos, pero pronto su expresión se volvió neutral, casi ensayada. Aún así, ella aceptó ir, diciendo que le vendría bien romper con la rutina por un rato. Los días previos al evento estuvieron llenos de silenciosa anticipación. Daniel se compró una corbata nueva, intentó mantener el ambiente relajado en casa e incluso sugirió que bailaran juntos en medio de la sala, bromeando, a modo de ensayo. Emily sonrió, pero fue una sonrisa contenida y distante, como si participara en la escena solo para no decepcionarlo. En el fondo, percibía algo que se agitaba tras esa mirada. Una sombra que no podía identificar, pero que siempre estaba ahí, acompañándolos incluso en los momentos más sencillos. La noche de la fiesta, mientras se vestía, Daniel la observó. Emily llevaba un vestido rojo que nunca había visto, elegante, que realzaba cada uno de sus rasgos de una forma que lo dejó sin palabras. Su cabello suelto caía sobre sus hombros como un marco perfecto, y por un momento sintió que la veía por primera vez. Pero el detalle que más le impactó fue que, al notar su mirada, ella apartó la mirada, evitando perderse en ella. No era vergüenza ni timidez. Era como si realmente no quisiera ser vista. La sala estaba iluminada por luces doradas, con mesas cuidadosamente decoradas, vasos que brillaban al reflejo de las lámparas de araña y una música suave que inundaba el espacio. Las parejas reían, brindaban e intercambiaban miradas que lo decían todo.
Daniel tomó la mano de Emily, pero ella se sentía fría y distante. Se esforzaba por sonreír a sus amigos, por aparentar plenitud, pero por dentro, estaba inquieto. Algo en esa noche parecía encaminarse hacia un punto sin retorno, y aún sin saber qué era, no podía evitar esa sensación. Durante la fiesta, Emily charló con otras personas, pero había prisa en sus gestos, una impaciencia oculta bajo la superficie. Daniel intentó iniciar una conversación, recuerdos divertidos, incluso planes para el futuro, pero sus respuestas fueron breves. En un momento dado, dijo que iba al baño. Él asintió, desprevenido, creyendo que volvería pronto. Pero el tiempo empezó a pasar lentamente. Primero 5 minutos, luego 10. Daniel miró a su alrededor, intentando no mostrar incomodidad, hasta que decidió levantarse y buscarlo discretamente. Fue entonces cuando todo cambió. En el pasillo lateral que conducía al fondo de la habitación, la vio. No estaba sola. Caminaba rápidamente junto a un hombre al que nunca había visto, con pasos decididos, como si no quisiera ser vista. El corazón de Daniel se aceleró de una forma que no recordaba haber sentido desde la adolescencia, pero no por timidez ni pasión, fue un latido fuerte y violento que pareció arrancarle el aire de los pulmones. Se acercó sin pensar, el frío suelo bajo sus pies pesaba como el hierro, y cuando llegó a su lado, Emily finalmente lo vio. Su mirada no era de sorpresa. No había la conmoción que uno espera cuando a alguien lo pillan con las manos en la masa. Era una mirada baja, casi resignada, como si alguien ya supiera que este momento llegaría. Daniel guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. El mundo a su alrededor se desvaneció. No hubo más música, ni más voces, ni más resplandor del pasillo. Solo ella, la desconocida a su lado, y la verdad expuesta en la escena ante él. No preguntó nada. No exigió explicaciones. No suplicó respuestas. Simplemente dijo, con voz firme, con una carga que no requería gritar, acabas de salir de nuestra historia. Emily no respondió. Su silencio fue la confirmación más cruel que pudo recibir. No hubo defensa, ningún arrepentimiento inmediato. Solo una mirada de reojo lo dijo todo. El hombre a su lado permaneció en silencio, como un extra en un drama que ya no necesitaba palabras. Daniel respiró hondo, le dio la espalda y regresó a la sala. Caminó entre las mesas como si nada hubiera pasado, como si aún tuviera fuerzas para mantener su dignidad. Sonrió discretamente a un conocido que le ofreció una copa de vino, levantó la copa en un brindis solitario y se sentó, mientras en su interior, una tormenta silenciosa lo desgarraba por completo. Emily, por su parte, cruzó la puerta trasera sin mirar atrás. Y en ese instante, algo se hizo añicos para siempre. No era solo confianza, ni solo amor. Fue su propia historia la que se desmoronó ante los ojos de Daniel, como páginas arrancadas de un libro inacabado. Sabía que nada volvería a ser igual. Yo sabía que esa noche sería recordada como la línea divisoria entre el antes y el después. Mientras la fiesta continuaba, las parejas bailaban, brindaban y celebraban. Pero para Daniel, el tiempo se había detenido. Ya no se levantaba a bailar, ya no buscaba conversación, ya no intentaba ocultar el peso que llevaba en el pecho. Simplemente se quedó allí, erguido, con la mirada fija y el corazón destrozado. Y en ese silencio interior, una certeza se apoderó de él, no era él quien había perdido, sino ella. Porque en esa decisión precipitada, en esa huida por la puerta trasera, Emily había dejado atrás no solo a un hombre, sino toda una vida que había construido, un amor entero que jamás sería igualado. Sin embargo, el secreto aún no se había revelado. La traición estaba expuesta, al descubierto, imposible de negar. Pero había algo más, algo que aún permanecía oculto en las sombras, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Y cuando lo hiciera, no solo cambiaría la perspectiva de Daniel sobre esa noche, sino que reescribiría el significado de toda la historia. Las semanas posteriores a la fiesta parecieron transcurrir a cámara lenta. Daniel mantuvo su rutina con precisión casi quirúrgica, se despertaba temprano, corría alrededor de la manzana, tomaba el mismo café amargo, revisaba proyectos con concentración forzada y regresaba a casa exhausto en cuerpo y alma. Evitaba mencionar lo sucedido, y cuando alguien le preguntaba por Emily, respondía con frases cortas, respetuosas, pero vacías.
Era como si necesitara proteger lo que le quedaba de sí mismo, evitar que la mirada compasiva de los demás abriera heridas que intentaba cauterizar en su interior. Nunca habló mal de ella, nunca armó un escándalo en público. Pero su silencio lo decía todo. Ella, en cambio, desapareció. Se esfumó de la vida social, de las redes sociales, de los círculos compartidos. Sin explicación, sin intento de contacto. Era como si se hubiera evaporado, o tal vez simplemente estuviera huyendo de las consecuencias de su decisión. Daniel no la persiguió, y no por orgullo. Sino porque, en el fondo, sabía que si daba cualquier justificación, si permitía la más mínima posibilidad de que regresara, pondría en peligro lo único que aún intentaba preservar, su paz. Fue entonces, un sábado lluvioso, al entrar en una cafetería para resguardarse de la repentina tormenta, que vio a alguien a quien no había visto en años. Sentada sola en una mesa de la esquina, jugueteando con su teléfono con un café medio vacío frente a ella, estaba Claire. Se habían conocido años atrás, en la universidad. Fueron amigos por un tiempo breve pero intenso. Intercambiaron confidencias, estudiaron juntos, rieron como adolescentes, hasta que la vida los llevó por caminos diferentes. Claire siempre tuvo un comportamiento dulce pero firme. Su mirada era serena, pero decía mucho. Cuando sus ojos se encontraron con los de él ese día, hubo un momento de reconocimiento silencioso que parecía casi cinematográfico. Ella sonrió sorprendida, y él le devolvió una sonrisa que no le había dado en mucho tiempo. El reencuentro fue natural. Hablaron durante más de una hora, ignorando el mundo exterior. Claire había regresado recientemente a la ciudad después de vivir en el extranjero, trabajando en diseño gráfico, y seguía siendo la misma, solo que más madura, más segura. Daniel sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. No hubo insinuaciones, ni nostalgia forzada. Solo una buena conversación, entre personas que se reconocían. Se reencontraron unos días después, y otros tantos después, y pronto estuvieron casi constantemente presentes en la vida del otro. Pero no fue una huida, ni una carencia. Fue diferente. Claire no estaba llenando un vacío, estaba iluminando un espacio que Daniel creía destruido para siempre. Fue por esa misma época que Emily reapareció. Un breve correo electrónico, diciendo que necesitaba hablar. Daniel dudó, pero aceptó. No por esperanza, sino por respeto a su historia compartida. El encuentro tuvo lugar en un banco del parque, bajo un cielo nublado. Emily parecía más delgada, con el pelo recogido, el maquillaje mal aplicado. Sus ojos, antes llenos de seguridad, ahora estaban confundidos. No se disculpó de inmediato. Explicó que su relación con el hombre con el que se fue terminó poco después de la fiesta. Dijo que él no era quien parecía, que se fue en cuanto consiguió lo que quería. Que se sentía sola. Que cometió un error. Que se arrepintió. Daniel escuchó en silencio, sin apartar la mirada. Cuando terminó, respiró hondo y dijo que la perdonaba. Que no le guardaba odio ni resentimiento. Pero que su tiempo había pasado. Y que ahora estaba en otro lugar. Emily bajó la mirada, pero no insistió. Simplemente dijo que tenía algo más que decirle. Y luego dudó. Respiró hondo. Le dijo que no cambiaría nada, pero que merecía saberlo. Daniel no respondió, solo esperó. Y entonces, con voz temblorosa, comenzó. La noche de la fiesta, antes de decidir salir con el otro hombre, Emily había llamado a Claire. Sí, la misma Claire con la que Daniel se reencontraba. Nunca habían sido muy cercanos, pero se seguían en línea y tenían algunos conocidos en común. Emily sabía que Claire siempre había albergado sentimientos por Daniel, aunque nunca se hubieran materializado en el pasado. Ese día, dominada por la inseguridad y una inquietud que ni siquiera podía nombrar, Emily actuó con crueldad. Llamó a Claire, diciéndole que aún amaba a Daniel, que eran más fuertes que nunca y que pronto se comprometerían. Él le pidió sutilmente a Claire que se alejara de él. Usó palabras dulces pero cortantes, insinuando que Daniel no merecía verse involucrado en ningún tipo de triángulo, que necesitaba paz y que Claire, al acercarse, solo traería problemas. Claire, creyendo que la llamada era sincera, borró el número de Daniel y decidió irse.
Por respeto. Porque no quería ser la tercera persona en la historia de nadie. Y por eso, esa misma noche, Emily se sintió libre de irse por la puerta trasera. Porque, manipuladoramente, intentó asegurarse de que no hubiera nadie para recibir a Daniel cuando se fuera. Fue una decisión deliberada y planificada que no fue solo una traición física, sino un intento de asegurarse de que no tuviera una segunda oportunidad. Que, al perderla, también perdería cualquier posibilidad de reencontrarse con otra mujer que pudiera amarlo de verdad. Daniel lo escuchaba todo sin interrumpir. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía inmóvil. Emily terminó diciendo que no sabía por qué lo había hecho. Quizás era miedo. Miedo de que, al perder a Daniel, encontrara algo mejor. Y ahora que esto estaba sucediendo, se sentía destrozada por su propia culpa. Se disculpó, esta vez con lágrimas en los ojos, diciendo que lo entendía si él no quería volver a mirarla. Daniel guardó silencio un buen rato. Cuando por fin habló, su voz era firme, pero llena de dolor. Dijo que ahora lo entendía todo. Que por fin podía encajar las piezas del rompecabezas. Que la repentina desaparición de Claire años atrás siempre lo había dejado confundido. Que nunca esperó que alguien que había compartido su vida con él durante tanto tiempo fuera capaz de manipular incluso su posible futuro. Dijo que la perdonaba, porque albergar odio solo la agobiaría. Pero que nunca lo olvidaría. Cuando se despidieron, no hubo abrazo. Solo un último saludo breve. Emily se alejó lentamente, y Daniel permaneció sentado, con la mirada perdida. Sintió un torbellino de cosas a la vez, ira, alivio, tristeza, indignación. Pero, sobre todo, sintió claridad. Por fin comprendió que esta historia había terminado. Y que, por muy doloroso que fuera, algo nuevo emergía, no como consuelo, sino como mérito. Ese mismo día, le envió un mensaje a Claire. Le pidió que se vieran. Necesitaba decirle algo. Necesitaba, por primera vez, contarle todo lo que había ocultado durante tanto tiempo. Porque ahora, ya no había sombras entre ellos. No más interferencias. Y lo que vendría después sería real, limpio y verdadero. Claire eligió un parque apartado, donde los árboles formaban una especie de túnel natural y el viento soplaba con la suavidad que solo ciertos lugares pueden ofrecer. Era principios de otoño, y las hojas amarillentas danzaban por el suelo como si celebraran la caída de todo lo viejo, dando paso a lo nuevo. Llegó la primera, se sentó en un banco de madera desgastada y mantuvo la mirada fija en la gente que pasaba a lo lejos, intentando contener la ansiedad que latía en su pecho. No sabía exactamente qué quería decirle Daniel, pero había algo en el tono del mensaje que le envió esa tarde que le hizo comprender que este no era un reencuentro más, sino un punto de inflexión. Cuando apareció, caminando despacio, con las manos en los bolsillos del abrigo y una expresión seria, Claire se levantó por reflejo, con el corazón acelerado sin permiso. Sus ojos se encontraron con los de ella con una firmeza que la dejó con una mezcla de consuelo y desconcierto. Se detuvo a unos pasos y sonrió levemente, una sonrisa breve, contenida, pero genuina. Claire no sabía si abrazarlo o esperar a que dijera algo primero, pero antes de que pudiera decidirse, él se acercó y dijo con una honestidad que la atravesó: sé lo de la llamada. Sé lo que te dijo antes de esa noche. Y sé por qué te marchaste. A Claire se le cortó la respiración un instante. Parpadeó varias veces, intentando comprender si realmente lo estaba oyendo. Él continuó, con la voz más suave, pero aún firme: me lo contó todo. Que te buscó. Que usó palabras manipuladoras. Que intentó apartarte de mi camino antes de dejar el mío. Claire se llevó la mano a la boca, sorprendida, y tardó unos segundos en formular una respuesta. Daniel, te juro que en ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Nunca quise interferir en sus vidas. Nunca quise ser un problema. Cuando me llamó, le creí. Pensé que eran felices, que estaban construyendo algo sólido. Y aunque doliera, nunca intentaría destruirlo. Asintió lentamente, con la mirada fija en ella, sin ira, sin juzgar. Lo sé. Y quizás por eso todo esto duele aún más. Porque no tenía ni idea de qué tramaba. Pensé que simplemente te habías distanciado, que la vida había tomado un rumbo diferente.
Pero ahora todo tiene sentido. Claire tragó saliva, apartando la mirada un segundo, antes de volver a mirarlo. Pasé tanto tiempo intentando olvidarte. Intentando borrar cualquier sentimiento que aún tuviera. Y cuando te vi en esa cafetería, me obligué a creer que fue solo un encuentro casual, pero no lo fue. Nunca lo fue. Todavía lo sentía todo, Daniel. Se acercó, esta vez sentándose a su lado en el banco. El silencio entre ellos no era incómodo, sino intenso. Lleno de verdades que tardaban demasiado en expresarse. Claire, yo también lo sentí. Desde aquel día en el café, supe que algo había regresado. No por su ausencia, sino por ti. La forma en que me mirabas. La forma en que me escuchabas. Cómo, incluso después de tanto tiempo, seguías sabiendo leerme. Me veías incluso cuando no decía nada. Sonrió, casi sin querer, y por un instante, pareció que el aire a su alrededor se aligeraba. Pero aún había una barrera. Algo sin resolver. Claire lo sabía. Así que respiró hondo y decidió ir más allá. ¿Y ahora qué, Daniel? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque, a pesar de todo, aún hay cicatrices. Aún hay un pasado reciente y doloroso entre nosotros. Se pasó las manos por el pelo pensativo, mirando las hojas que caían silenciosamente a su alrededor. No voy a mentir. Todavía lo estoy procesando todo. La traición, la manipulación, la pérdida. Pero de lo que estoy seguro es que lo que viví con ella ya no se compara con lo que siento ahora contigo. Porque contigo, no hay duda. No hay miedo. Hay verdad. Claire le tomó la mano, y no fue un gesto romántico, fue un gesto de apoyo, de bienvenida. Así que vamos despacio. Cuidémonos el uno al otro. Sin prisas. Sin presión para recuperar el tiempo perdido. Solo, presencia. Daniel la miró como si por fin encontrara el equilibrio entre el dolor y la esperanza. Sí. Vayamos con la verdad. En los días siguientes, el contacto entre ambos se hizo más frecuente. Almuerzos sin pretensiones, largas conversaciones telefónicas, paseos nocturnos sin necesidad de grandes declaraciones. La relación que floreció allí fue diferente. Tenía raíces más profundas, nacidas del reconocimiento del dolor del otro. Era un amor alimentado no por la necesidad, sino por la admiración. Daniel se permitió sonreír de nuevo, pero ahora de forma ligera y sincera. Claire, a su vez, parecía florecer con cada nuevo encuentro, como si por fin la vieran con la profundidad que siempre había deseado. Emily, por otro lado, se sumió en el silencio. Se había enterado por amigos en común de que Daniel se estaba acercando a Claire, y aunque no tenía derecho a comentar, sintió que el suelo se derrumbaba una vez más. Intentó resistir la tentación de enviar más mensajes, pero el peso de la culpa era insoportable. Una noche, impulsiva y desarmada, se presentó frente a su antigua casa. Daniel la vio desde la verja y dudó antes de irse. Claire no estaba allí ese día. Emily parecía más pequeña, más frágil. Sus ojos reflejaban la misma desesperación que cuando lo confesó todo, pero ahora había algo más, aceptación. Sabía que había perdido. No vine a pedirte nada, dijo ella, antes de que él pudiera abrir la boca. Solo necesitaba verte una última vez. Saber que estás bien. Que has encontrado a alguien que se preocupa por ti como yo no pude. Daniel se cruzó de brazos, manteniendo una distancia segura pero no hostil. Estoy bien, sí. Pero no porque alguien me haya curado. Necesitaba reconstruirme. Lo que Claire trajo fue paz. No un parche. Emily asintió, con lágrimas fluyendo libremente. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo. No para cambiarlo todo, sino para no haber sido tan cobarde. Para no haberte alejado de ella antes de irme. Eso fue lo peor. Y tal vez eso sea lo que tendré que cargar por el resto de mi vida. Daniel se acercó lo suficiente para que sus palabras se pronunciaran con claridad, pero sin ofrecer consuelo. Lo que pasó es irreversible. Pero tu culpa tampoco tiene por qué ser una prisión eterna. Aprende de esto.
Usa este dolor para no repetirlo nunca más. Ella asintió en silencio. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sin despedirse, sin mirar atrás. Esta era, por fin, la última página de su historia. Y Daniel sintió algo extraño, no era odio ni alivio. Era una amarga gratitud. Por cruel que hubiera sido, todo lo había conducido hasta allí. A ese lugar donde, por primera vez, podía amar sin miedo. Al final de esa semana, Claire lo esperaba sentada en el jardín del Museo de Arte Local, el mismo lugar que habían visitado juntos por primera vez tras su reencuentro. Llevaba un sencillo vestido azul y leía un libro al azar. Cuando él llegó, ella levantó la vista, sonrió y le tendió la mano. Daniel se sentó a su lado sin decir nada, simplemente entrelazando sus dedos con los de ella, y durante unos minutos permanecieron allí, respirando al unísono. No se hicieron promesas, pero sus miradas decían que estaban listos para lo que viniera. Porque ahora, entre ellos, había espacio para que el amor creciera sin interrupciones. Daniel ya no creía en cuentos de hadas. Pero creía en la verdad. Creía que algunas historias deben terminar para que otras, más sinceras, más humanas, puedan comenzar. Y quizás, al final, el amor verdadero no es el que lo soporta todo, sino el que florece después de que todo se derrumba. Claire y Daniel continuaron caminando por un nuevo campo, donde sus pasos seguían siendo cautelosos, pero ya no los agobiaban los escombros del pasado. Su presencia se volvió tan natural como el aire que se respira en paz, y aunque las huellas de historias anteriores quedaron marcadas, no les impidieron avanzar, al contrario, sirvieron como recordatorios silenciosos de todo lo que no querían repetir. Sus conversaciones se volvieron cada vez más íntimas, no solo en las palabras intercambiadas, sino en los silencios compartidos. Claire tenía el raro don de comprender cuando él necesitaba hablar y cuando simplemente necesitaba existir junto a alguien que no se lo exigiera. Daniel, a su vez, aprendió a escuchar con más atención, como si cada frase que pronunciaba tuviera capas de significado que merecieran un descifrado minucioso. Las estaciones cambiaron lentamente, y con ellas, la relación también. Las incertidumbres iniciales dieron paso a un desarrollo real, guiado por decisiones cotidianas, y ya no por ilusiones ni promesas vacías. Daniel empezó a comprender que el amor que crecía allí no llegaba como una tormenta, sino como una brisa constante. Ya no necesitaba demostrar nada, defenderse ni preguntarse si era suficiente. Con Claire, había espacio para ser completo, con defectos, miedos e incluso dudas. Ella no exigía perfección, sino compromiso. Y eso era todo lo que él podía ofrecer. Aunque esta nueva etapa florecía, el recuerdo de lo que había vivido con Emily no había desaparecido por completo. Había una sutil sombra, no por añoranza, sino por la conciencia de que aún resonaba con decisiones que debían tomarse. Emily no solo había dejado la herida de la traición, sino también consecuencias prácticas. Había documentos, viejos proyectos, vínculos sociales que debían disolverse con cuidado. Y fue en este contexto que Daniel se encontró ante un difícil dilema: cortar definitivamente todos los lazos que aún lo unían a la antigua relación, incluso si eso significaba afrontar momentos incómodos y exponer las heridas frente a otros que ni siquiera sabían lo que había sucedido. Un ejemplo de ello ocurrió cuando lo invitaron a cenar en casa de unos viejos amigos de la pareja. Era una tradición anual, y consideró declinar la invitación, pero Claire, con su calma habitual, lo animó a ir. No para demostrar nada, sino para cerrar un ciclo. A veces necesitamos volver a algunos lugares, no para quedarnos, sino para irnos por la puerta principal, dijo en voz baja y segura. Daniel sabía que tenía razón. Y así fue. Al llegar a la cena, notó la sorpresa en algunos rostros y la incomodidad en otros. Las preguntas no surgieron directamente, pero estaban ahí, flotando en el aire, como humo que nadie se atrevía a disipar. Durante la velada, un amigo en común apartó a Daniel con delicadeza y le preguntó qué había pasado realmente. Parecíais tan perfectos el uno para el otro, todos creían que estabais listos para casaros. Respiró hondo, la miró a los ojos y dijo, con la calma de quien ya ha sanado por dentro: no todo lo que parece sólido está libre de grietas. Y a veces, las peores grietas son las que no vemos desde fuera. La respuesta provocó un silencio que no necesitó más explicaciones. Daniel no expuso a Emily, no reveló detalles, no intentó justificarse.
simplemente mantuvo la dignidad, como se había prometido. Al salir esa noche, se sintió más ligero. Fue como si una puerta se hubiera cerrado para siempre. Ya no había necesidad de visitas emotivas a ese pasado. Era hora de dejar que todo siguiera su curso. Mientras tanto, Claire también se enfrentaba a sus propios conflictos internos. Aunque estaba segura de sus sentimientos por Daniel, una parte de ella aún intentaba comprender por qué no la había visto antes. Porque tuvieron que recorrer tantos caminos, tan tortuosos, para reencontrarse. Una tarde, mientras paseaban por el casco antiguo, ella abordó el tema con delicadeza. ¿Alguna vez te has preguntado, si habríamos funcionado entonces, si todo hubiera sido diferente? Daniel tardó un poco en responder. No por falta de palabras, sino porque comprendía la importancia de la pregunta. Sí. Muchas veces. Pero también me pregunto si yo habría sido el hombre indicado para ti en aquel entonces. Yo era otra persona. Tú también. Quizás, si lo hubiéramos intentado, nos habríamos destruido el uno al otro. Quizás necesitábamos pasar por lo que pasamos para saber exactamente que ya no queremos. Claire sonrió, con cierto alivio en los ojos. Tienes razón. Pero creo que me llevará un tiempo dejar de pensar en lo que podría haber sido. Él le tomó la mano y, con la firmeza de quien no teme al tiempo, respondió, mientras sepamos lo que somos ahora, lo demás no importa. En los meses siguientes, decidieron viajar juntos. Un fin de semana lejos de todo, sin itinerario ni obligaciones. Solos, en una cabaña rodeada de montañas y senderos silenciosos. Allí, entre fogatas y café caliente, hablaron de los miedos que aún tenían, de las cicatrices que aún latían en las noches difíciles, del miedo a que algo tan bueno pudiera ser fugaz. Y allí, en medio del silencio absoluto de las montañas, hicieron un pacto. No para la eternidad. Pero de verdad. Prometieron no mentir, no rehuir las conversaciones difíciles, no dejar que el silencio se convirtiera en un abismo. Prometieron, sobre todo, no repetir la misma historia de siempre, no andar por senderos inexplorados, no fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. A su regreso, Daniel decidió vender su antiguo apartamento. Esa casa, tan llena de recuerdos como estaba, ya no era un hogar. Era un lugar de fantasmas. Claire lo acompañó en su última visita, y mientras él recogía sus últimas pertenencias, ella recorrió las habitaciones como si respetara el pasado del otro sin invadirlo. Al llegar a la habitación que una vez compartió con Emily, se detuvo en la ventana y dijo, fue aquí donde comprendí que el amor no es invencible. Y también fue aquí donde decidí que merecía algo mejor. Claire se acercó, le recorrió la espalda con los dedos y simplemente respondió, tú sí. Las piezas finalmente encajaban. Pero, como toda historia que llega a su fin, había una prueba final. Un último momento donde todo podía ponerse a prueba. Un evento inesperado, la boda de un amigo en común, a la que habían invitado tanto a Daniel como a Emily. La invitación llegó con un impacto contenido pero claro. Claire lo miró y dijo, iré contigo. Si quieres. Pero solo si te sientes listo. Daniel tardó unos días en responder. No por miedo a encontrarse con Emily, sino porque comprendió que ese encuentro sería el punto final. El punto exacto donde el ciclo se cerraría con todos los involucrados presentes. Decidió ir. No como una forma de mostrar victoria, ni para demostrar que había superado la situación. Sino para estar allí con la mujer con la que ahora compartía sus días, en paz con lo vivido y convencido de lo que había construido. Esa noche de bodas, Claire lució un vestido burdeos que contrastaba con la ligereza de su presencia. Daniel, con un traje sencillo, caminaba a su lado con naturalidad. Fueron recibidos, bienvenidos y se sentaron entre otras parejas, sonriendo y charlando con naturalidad. Y entonces, entre los invitados, la mirada de Daniel se cruzó con la de Emily. Fue solo un segundo. Ella iba acompañada de un amigo, sonrió discretamente al verlo y simplemente lo saludó con la mano. Él le devolvió el saludo, y en ese gesto hubo una silenciosa despedida. Ya no había dolor. No quedaba nada por resolver. El pasado estaba en su justo lugar, atrás. Claire le tomó la mano por debajo de la mesa y él la apretó con cariño.
Estaban listos para lo que viniera, y más que eso, estaban juntos por decisión propia. No por falta de alternativas, ni por consuelo emocional, sino por un amor lúcido. Y mientras los novios intercambiaban votos en el altar, Daniel miró a Claire y, mentalmente, le dio las gracias. No solo a ella, sino también por el tortuoso camino que lo había traído hasta allí. El dolor que le había enseñado a reconocer lo que ahora tenía. Pero aún había algo que Claire desconocía. Algo que Daniel llevaba consigo desde el momento en que Emily le confesó lo que había hecho, y algo que aún no se había atrevido a compartir. Una verdad que podría cambiarlo todo, o sellar aún más el amor que estaban construyendo. Y ese momento, estaba por llegar. Las semanas posteriores a la boda de su amiga fueron como una brisa cálida antes de la tormenta. Claire y Daniel volvieron a la rutina con calma, sin grandes planes, pero con una constancia que reconfortaba el corazón. Era un amor construido al ritmo de la presencia, sin euforia artificial, pero con verdadera profundidad. Almuerzos improvisados en medio del ajetreo del trabajo, noches compartiendo series y confidencias, pequeños gestos en medio del caos. Él le preparaba el café antes de irse, ella le doblaba la camisa con una delicadeza que solo se encuentra en el amor. Nada necesitaba decirse constantemente, vivían la época de la confianza silenciosa. Pero Daniel sabía que había algo en su interior que necesitaba ser revelado. Algo que no se trataba solo del pasado, sino de lo que estaban construyendo ahora. Desde que Emily le contó la llamada que le había hecho a Claire antes de la traición, había cargado con un dilema que crecía cada día. No era culpa. Era conciencia. Sabía que Claire merecía saber. Merecía escuchar de él que, incluso sin saberlo, ella también había sido utilizada, manipulada y privada de algo que tal vez podría haber florecido mucho antes. Era una herida que ni siquiera sabía que existía y, por lo tanto, aún estaba abierta. Y aunque la revelación conllevaba riesgos, sabía que amar de verdad a alguien requería valentía. La valentía de ser transparente, incluso cuando el miedo al resultado pesaba como plomo. Fue una tarde nublada de viernes cuando decidió contárselo. Claire había preparado una cena sencilla en casa y se reían de una tontería que habían visto en redes sociales. Daniel la observaba entre risas y pensaba en lo fuerte, serena y, a la vez, tan vulnerable que era esa mujer cuando bajaba la guardia. Se acercó, recogió los platos de la mesa y los llevó al fregadero. Se quedó allí un momento, en silencio, con las manos apoyadas en la encimera. Claire se acercó por detrás y lo abrazó por detrás. Sintió la rigidez en su cuerpo y supo que algo iba a pasar. ¿Pasó algo?, preguntó, y él se giró lentamente, con la mirada seria pero tranquila. Sí. Y necesito decírtelo. Ya no puedo con esto solo. Se sentó frente a él, con los codos apoyados en la mesa y la mirada fija. Daniel respiró hondo antes de empezar, y al hablar, eligió las palabras con el mismo cuidado con el que se pisa un cristal roto. El día de la fiesta, antes de la traición, Emily te llamó. Dijo que aún me amaba. Dijo que estábamos a punto de comprometernos. Te pidió que te alejaras de mí. Y la creíste. Claire no reaccionó de inmediato. Parpadeó un par de veces, intentando recordar esa información. Me dijo que eras feliz. Que estabas a punto de dar el siguiente paso. Que no quería que nadie interfiriera. Yo, nunca imaginé que fuera manipulación. Daniel asintió sin prisa. Ella sabía que sentías algo por mí. Y, por alguna razón, no quería que fueras una posibilidad. Así que te apartó de su camino antes de dejar el mío. Lo hizo para darse libertad. Pero también para asegurarse de que no tuviera a nadie esperándome al otro lado. Claire bajó la mirada un instante. Cuando lo miró, sintió una mezcla de dolor y claridad. Y te enteraste de eso después, ¿verdad? Asintió levemente. Sí. Me lo dijo el día que vino a disculparse. Y yo, no pude decírtelo en ese momento. Necesitaba entender lo que eso significaba. Pero ahora lo entiendo. Y no quiero ocultarte nada. Claire se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando las farolas. Permanecieron en silencio durante largos minutos, y Daniel respetó eso.
Sabía que cada segundo era un mundo tomando forma en su cabeza. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero había un nudo visible en su garganta. Esto cambia mucho. No porque desconfíe de ti, sino porque me hace revivir todo lo que sentí en ese entonces. Me culpé. Pensé que estaba entrometiéndose. Que era una amenaza. Y me alejé cargando con la culpa de un amor que no viví. Y ahora me doy cuenta de que me arrebataron de tu vida sin la oportunidad de luchar. Daniel se acercó con calma, le tocó el hombro y Claire se giró, con los ojos llenos de lágrimas. Necesito tiempo para procesar esto. Solo tiempo. No voy a huir. Pero necesito procesarlo. Él asintió. No intentó discutir, no pidió comprensión inmediata. Simplemente la besó en la frente y le dijo con ternura, tómate todo el tiempo que necesites. Aquí estaré. Esa noche, ella durmió en casa. Más tarde le escribió diciéndole que necesitaba espacio para pensar, y él lo comprendió. Y en los días siguientes, el silencio entre ellos no fue ausencia, sino pausa. Daniel no insistió, no presionó. Sabía que forzar una reconciliación demasiado pronto sería injusto para todo lo que estaban construyendo. Pero el tiempo transcurría lentamente. Las horas se arrastraban con el peso de una incertidumbre que creía haber dejado atrás. Claire, por su parte, pasó días alternando entre la ira y la tristeza. No por Daniel, sino por todo lo que le habían robado, las oportunidades que perdió, las decisiones que manipularon sin darse cuenta. Empezó a revivir cada momento con nuevos ojos. Releyó viejos mensajes, recordó silencios que ahora tenían sentido, palabras de Emily que parecían inocentes pero estaban envenenadas con intención. Y todo esto la hizo preguntarse si sería posible seguir adelante con alguien que cargaba no solo con el peso de su dolor, sino también con el dolor causado por otra mujer. Tras una semana sin contacto directo, Claire lo contactó. Lo llamó con voz firme y le pidió que se vieran. Eligió un parque nuevo, uno en el que nunca habían estado juntos. Cuando él llegó, ella estaba sentada bajo un árbol, con un libro cerrado a su lado y una taza de café aún caliente en la mano. Él se acercó lentamente y se sentó a su lado sin decir nada. Claire lo miró con una expresión que no era ni de enojo ni de alivio. Era el rostro de alguien que ya había tomado una decisión. He estado pensando mucho esta última semana. Y por mucho que me duela esta historia, por mucho que haya removido zonas que creía haber sanado, no puedo dejar que las acciones de alguien que no pudo lidiar con su propio vacío determinen lo que hago con lo que siento ahora. He sufrido, sí. Pero tengo mucho más amor. Y no quiero renunciar a él. Daniel la miró como si presenciara algo sagrado. ¿Estás segura?, sonrió Claire, con los ojos aún llorosos. No. Pero nadie ama con certeza. Amamos con valentía. Y eso es lo que estoy eligiendo. Daniel la abrazó fuerte, como quien regresa a casa después de mucho tiempo. Y en ese abrazo, las palabras se volvieron inútiles. Porque todo lo que necesitaba decirse ya estaba implícito. Ya no se trataba del pasado. Se trataba del presente. De la decisión de seguir adelante, a pesar de todo. Y en ese reencuentro, más que perdón, hubo compromiso. Estaban, por fin, listos para reescribir la historia que casi no sucedió. Pero que ahora, con todos los capítulos anteriores cerrados, podía escribirse correctamente. Y, sin embargo, aún quedaba un último gesto por hacer. Algo que Daniel sabía que debía suceder. No por Claire, ni por Emily. Sino por sí mismo. Necesitaba visitar el lugar donde todo terminaba. El salón de fiestas. El mismo donde, meses atrás, había visto cambiar su vida por la puerta trasera. Pasó por allí un día por casualidad, caminando por la calle, y vio que esa noche se celebraba otro evento. Pidió permiso para entrar un momento. El espacio se estaba preparando para una nueva celebración. Se decoraban las mesas, se formaba a los camareros, se colocaban las flores con precisión. Daniel caminó hacia el fondo del salón, se detuvo frente a la puerta por donde Emily se había marchado esa noche y se quedó allí unos minutos. Tocó el pomo como si cerrara una herida. Sonrió,
con los ojos llenos de lágrimas, y dijo en voz baja, solo para sí mismo, gracias. Y salió. Por la puerta principal. Esta vez, de una pieza. Y eso fue todo. El otoño finalmente había dado paso al invierno, y con él llegaron las noches más largas, el frío que exigía refugio no solo para el cuerpo sino también para el alma. Y fue en este entorno que la vida de Daniel alcanzó un nuevo nivel de paz. No era la clase de paz silenciosa e intocable que uno a menudo espera encontrar después de una gran tormenta, sino una paz verdadera, ganada, forjada en el dolor que tuvo que sortear. Daniel y Claire ya no buscaban un amor perfecto. Lo que existía entre ellos era un amor verdadero, con grietas que servían como puertas a la luz, con defectos que los hacían más humanos, más cariñosos, más conscientes del valor de cada paso dado juntos. La casa que ahora compartían no era un escape del pasado, sino un hogar construido con ladrillos de confianza, cimentado en la libertad de ser exactamente quienes eran, sin miedo a ser juzgados, sin la obligación de parecer invencibles. Una mañana, al despertar con el sonido de la lluvia ligera golpeando la ventana, Daniel observó a Claire dormir a su lado, con el cabello extendido sobre la almohada y el rostro sereno. Sintió una calidez interior que no provenía del edredón, sino de la certeza de que, después de todo, había encontrado el amor que no exigía sacrificios. Y allí, acostado, pensó en cómo todo podría haber sido diferente, en cómo los caminos tortuosos de la vida a veces conducen a los destinos correctos, incluso cuando parecen laberintos sin salida. Pero también sabía que la paz no tendría el mismo valor si no hubiera conocido el dolor de perderla primero. Claire, por su parte, se sentía plena. No por lo que Daniel le había dado, sino por lo que habían construido juntos. Lo que más la cautivaba no era su presencia constante, sino la forma en que la respetaba en silencio, como su amor siempre era acción, no solo palabras. En los momentos difíciles, la escuchaba. En los buenos, la celebraba. Nunca se trataba de grandiosidad, sino de coherencia. Y con él, por fin podía vivir sin achicarse, sin necesidad de demostrar su valía. El miedo que una vez atormentó sus decisiones dio paso a la tranquilidad de estar con alguien que no solo eligió quedarse, sino que eligió permanecer incluso en los días nublados. Emily, por otro lado, siguió un camino muy diferente. Tras reencontrarse con Daniel y descubrir sus acciones, enfrentó meses difíciles. Perdió a muchos amigos, no por las palabras que Daniel nunca dijo, sino por los silencios que dejaban espacio para que la verdad se filtrara. Su reputación, antes cimentada sobre una apariencia impecable, comenzó a desmoronarse. Poco a poco, se dio cuenta de que había perdido no solo a su pareja, sino también la confianza de quienes la rodeaban. Las invitaciones desaparecieron, las miradas cambiaron, e incluso sin que nadie la señalara con el dedo, sintió en cada gesto el juicio que provenía no de la traición en sí, sino de la frialdad con la que intentaba controlar el camino de los demás. Intentó recuperarse, por supuesto. Volvió a estudiar, se dedicó a nuevos proyectos profesionales y fue a terapia, pero un peso lo agobiaba y era difícil de llevar. El dolor que la acompañaba no era solo arrepentimiento, sino la amarga comprensión de que, al intentar asegurar que Daniel no fuera feliz con nadie después de ella, había terminado garantizando exactamente lo contrario. Lo observó desde lejos mientras florecía con otra mujer, vio el respeto que se forjaron, la mirada sincera que intercambiaron, y eso dolió más que cualquier castigo ajeno. Y un día, frente al espejo, se dio cuenta de que su error no fue solo engañarlo, sino usar esa traición como arma contra quien más amor le había ofrecido. Pasó el tiempo, y en un evento literario local, donde invitaron a Claire a presentar un proyecto artístico que combinaba diseño y poesía, Emily, sentada en la última fila, recibió una ovación de pie al final. Nadie la entendía. No se molestó en presentarse ni en hablar. Estaba allí no para recibir reconocimiento, sino para algo más grande, aceptar lo que había perdido y, con humildad, admirar lo que ahora pertenecía a otra persona. Se fue en silencio, y esa noche escribió en su diario algo que quizá nunca hubiera dicho en voz alta: intenté controlar el futuro, destruyendo los puentes que lo conectaban con otras posibilidades. Al final, lo que destruí fueron mis propias oportunidades. Años después, Daniel y Claire se casaron en un evento íntimo al aire libre, con pocos invitados y sin ostentación. Los votos fueron breves, pero llenos de verdad. Daniel habló del poder de la reconstrucción, de cómo aprendió a estar completo tras una ruptura.
Claire habló del amor que se elige cada día, no solo en los buenos días. Entre los presentes, los rostros estaban llenos de emoción, y entre los ausentes, solo el silencio de lo superado. En un gesto simbólico, al final de la ceremonia, enterraron juntos una pequeña caja de madera que contenía cartas antiguas, fragmentos de historias que formaban parte de su dolor. No para olvidar, sino para sellar. El pasado ya no era una amenaza. Era simplemente la tierra que albergaba lo que vendría después. Y así, lo que comenzó con un final abrupto y doloroso terminó en un nuevo comienzo, maduro, profundo y real. Daniel ya no era el hombre que veía a su esposa salir por una puerta de cristal con otro hombre. Ahora era el hombre que sabía cuándo cerrar una puerta, cuándo dejar otra abierta y, sobre todo, cuándo construir una nueva, con sus propias manos. Claire ya no era la mujer que una vez tuvo que desaparecer por respeto. Ahora era la mujer que permanecía, por amor y decisión. Emily ya no era la mujer admirada en las cenas. Ahora era alguien que aprendió, a las malas, que cuando rompes un corazón que te confió todo, las consecuencias pueden resonar para toda la vida. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Crees que Daniel hizo lo correcto al seguir adelante? ¿Y Emily, merecía una segunda oportunidad o cosechó exactamente lo que sembró? Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir escuchando historias que demuestran cómo el amor verdadero requiere verdad, compromiso y, sobre todo, respeto. Esta historia es ficción, pero los sentimientos que evoca son reales. Y aprendamos esta lección: la traición no solo destruye relaciones. Destruye recuerdos, futuros, sueños y, a veces, incluso lo más preciado que una persona tiene, la confianza de los demás y su propia dignidad. En este canal, no apoyamos, justificamos ni minimizamos ningún tipo de traición. Creemos que el amor solo es amor cuando hay lealtad. Hasta la próxima historia. Y recuerda, quienes deciden salir sin pensar pueden no darse cuenta de que nunca serán invitados a volver.